Cuando vaya a Santa Cruz, vaya a Hotel Armonía. Le voy a dar la bienvenida a Guido Capra, que ya está al otro lado de la pantalla. Hola Guido, buen día, gusto saludarte, un gran abrazo. Buen día, Nico, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y espero que el audio esté bien porque estoy en un lugar. Sí, no, súper, está súper, Guido, súper. A ver, Guido, todos estos días hemos estado hablando sobre el presupuesto general del Estado para el 2025, para el próximo año. ¿Cómo estimas tú que han preparado ese presupuesto? ¿Cómo analizas el presupuesto presentado? No sé si ese presupuesto solo está en números o hay un sustento económico cuando el país atraviesa una situación complicadísima. Este proyecto de ley que será aprobado en la Asamblea Legislativa tiene, dice, un incremento del 12% todavía respecto al presupuesto del pasado año, un presupuesto consolidado de 296.565 millones 879.631 bolivianos, y donde se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto será del 3.51%, optimista todavía el gobierno, y una tasa de inflación del 7.5% en contra de sus postulados, porque Luis Arce Catacora se alaraqueaba donde iba y decía que Bolivia tiene el índice más bajo en el tema inflacionario. Guido. Esta es la historia, el desenlace de una historia, de un plan macabro, diría yo, en el que el desenlace no es atentar contra un Estado que es el Estado boliviano, sino es un plan macabro para atentar contra la libertad, contra las decisiones, contra la autonomía de las personas que viven dentro de un país que se llama Bolivia. Existe una abstracción que creo hace mucho daño a nivel del entendimiento de los efectos de las políticas que aplican grupos criminales. Y esto no sucede solo en Bolivia, sino sucede a nivel mundial, porque si pensamos en los animales, para los animales no hay estados, para los únicos que existen divisiones, territorios, fronteras, aduanas, impuestos, es para los humanos, es decir, es una creación, es una entelequia que en vez de ayudar al progreso, ayuda al desastre, y lo estamos viviendo no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Entonces, hablando del presupuesto, lo que me preocupa no es el monto, no me preocupa el monto tan elevado, sino lo que me preocupa es cómo se financia ese presupuesto, o cuáles son los planes, las intenciones macabras para financiar ese gasto. Y detrás de ese presupuesto está no solamente apretar a través de la fuerza, a través de la coerción, a través de la imposición que se llama impuestos a la gente, al individuo que trabaja, que se esfuerza, que se levanta muy temprano para poder producir y vender algo en el mercado. Sino también detrás de ese macabro plan está el endeudar, en el generar cargas onerosas para los niños que están ahora en edad escolar o para los niños que todavía no han nacido. Entonces es tan truculenta esta historia que no solamente busca quitar más oxígeno del poco o del inexistente oxígeno que tienen los ciudadanos que trabajan, sino lo que pretende es generar una carga onerosa y de largo plazo en las personas que todavía no han nacido y que están, o en otro caso, están en edad escolar. Esa es la historia de esta historia que
la generan grupos que toman el poder para aprovecharse y para saquear al máximo los recursos que no son de ellos, sino que son de otros. Y esta historia se ha repetido en Bolivia. Ya estamos viviendo las consecuencias de una crónica anunciada previamente, años atrás, en este programa, y lamentablemente la culpa no solamente la tienen aquellas personas que han usufructuado y han abusado del poder y de la fuerza para coercionar y para destrozar lo poco que existía, la poca institucionalidad que existía, sino también tienen la culpa los que han dado luz verde, es decir, las personas que han apoyado para que se apropien del poder un grupo, podríamos decir, criminal. Eso no existe solo en Bolivia, no se repite esta historia solo en Bolivia, se repite en los otros países que también se llaman estados y que han quedado en la lona. Ejemplo, Nicaragua, ejemplo, Venezuela, ejemplo, la Argentina y muchos otros ejemplos que existen a nivel mundial. Este presupuesto, cuando hablas de un hecho macabro, ¿no? Terrorífico, este presupuesto es irreal, no condice con la realidad que vive el país. ¿Qué pasa, querido Guido? Bueno, más que ser un ejercicio irreal, es un plan que busca destrozar los últimos alientos, el último aliento que todavía tiene la población, porque la pregunta es, ¿cómo se financia o quién financia este aparato que ha generado el saqueo y ha destrozado la institucionalidad, no solamente de la forma en la cual convivíamos los bolivianos, sino ha destrozado la propia moral de la población? ¿Quién financia esto? Pues financia la gente, financia el que nos está escuchando en el minibús, aquella persona que nos está escuchando en su domicilio o en su oficina. Todos los que trabajamos financiamos este presupuesto y en realidad más que ser un presupuesto irreal, es un presupuesto que busca asfixiar al máximo a la gente. En términos de impositivos, por ejemplo, la recaudación tributaria a través del IUE, del IVA, del ITE, que son los principales impuestos que generan los ingresos tributarios ajenos al IDH, no han crecido desde el año 2015, se han mantenido en algunos casos, pero no se han mantenido por un crecimiento de la gente que aporta, sino se han mantenido por las cargas, por las multas, por las extorsiones que se aplican a la gente que tributa. Es decir, se tiene la intención de seguir con esta política, con esta línea de generar mayor ahorcamiento a la gente, por un lado, pero por otro lado quieren financiar los gastos, porque ellos no, los que tienen el poder, no están dispuestos a sacrificarse y quieren generar sus lujos y quieren generar su gasto y su buena vida a través de de la más deuda, es decir, más deuda externa a través de organismos bilaterales, multilaterales, a través de ignorar y de hipotecar las reservas de oro y a través de mayor deuda interna. Hablando de la deuda externa en este periodo de gobierno, diría yo, más que socialista, de un gobierno en el cual ha crecido el aparato parasitario del Estado, la deuda externa se ha multiplicado por 7 prácticamente. Es decir, ha pasado de 2.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares.
y eso implica no solamente pagar más intereses que se pagan en dólares y que no los tenemos en este momento, sino también implica honrar con el capital. El momento en el que ya no podamos honrar el capital y tampoco los intereses, pues el costo de adquirir deuda se va a incrementar. Entonces, además de haber multiplicado por 7 la deuda externa, dentro del presupuesto se plantea generar mayor deuda a través de la emisión de bonos soberanos. 3,000 millones de dólares que quieren acomodar en los mercados, que no van a poder acomodarlos porque Bolivia ya no es un país que tenga confianza, ya no es un país que genere sostenibilidad financiera, solvencia para el resto del mundo. Entonces, están pretendiendo financiar ese presupuesto con mayor deuda externa, con mayor deuda interna, es decir, a través de los aportes para la jubilación. Y la pregunta que se haría el ciudadano es, y bueno, ¿qué importa que tomen los ahorros de la jubilación? Sí importa mucho, porque esos ahorros de la jubilación que se apropia el Estado, deja de apropiarse o dejan de ser viables para el sector privado, dejan de ser viables para aquellos sectores que generan riqueza y producción. Es decir, ya no están disponibles para los pequeños, medianos y microempresarios. ¿Por qué? Porque se los apropia el Estado, que es una organización de personas que, repito, toman el poder para imponer, para mantener el poder, para enriquecerse y para ejercer una especie de esclavismo, de generar un subpúblico, gente que tiene que trabajar para ellos. Entonces, ese es el gran dilema, esa es la triste historia de este plan macabro que quiere llevar adelante un gobierno que lamentablemente ha fracasado en todos los aspectos. Eso yo me preguntaba, Guido, cómo se puede elaborar un presupuesto ambicioso cuando la situación económica del país está complicadísimo, cuando muchas empresas estatales no pagan impuestos, no pagan retornos de la inversión que han realizado, y solo hacer un presupuesto en base al pago impositivo de la gente, quién sabe los aranceles de importación y otros aspectos. Pero ahora tú lo que dices es grave, cómo el gobierno nacional puede hacer un presupuesto también basado en los ingresos de los trabajadores a la gestora pública, cómo se puede tomar en cuenta esos dineros cuando esa plata no es para aquellos, sino más bien es de los trabajadores y para otros aspectos, ¿no? Lo que tú dices a mí me parece sumamente grave, querido Guido. Hay una teoría sobre el Estado que la desarrolló Murray Rothbard. En realidad él escribe un libro que se llama Anatomía del Estado y escribió otro libro que se llama Poder y Mercado. Entonces, en estos libros, Murray Rothbard analiza el rol del Estado y el rol del Estado, independientemente si es de línea de derecha o de izquierda, es mantenerse en el poder. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un Estado, en este caso que está representado en sus gobernantes, no pueda entender que es necesario hacer ajustes para poder balancear el presupuesto, para generar mayor confianza, para no generar caos y desequilibrios macroeconómicos? Y la respuesta es que sí saben, pero lo que menos les interesa a los que detentan el poder es la estabilidad y el bienestar, porque lo único que les interesa
y esto está demostrado a lo largo de la historia, es mantener el poder. ¿Y cómo se mantiene el poder? Pues el poder se mantiene con una gran cantidad de, en este caso, entre comillas, empleados que generan ingresos a través del poder que tiene ese Estado que oprime, ese Estado que impone, ese Estado que persigue. Entonces, esa es la verdadera fuerza de este poder y, claro, ¿cómo van a deshacerse de la fuerza si lo que les interesa es replicar el poder para seguir beneficiándose, para seguir saqueando y para seguir esclavizando a los que no detentamos el poder y a los que tenemos que generar ingresos con nuestra creatividad y con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo? Ahora el otro hecho condenable es que junto a este presupuesto del Estado del 2025 que va a aprobar o que va a considerar la Asamblea Legislativa, está ese anuncio de levantar el pago de la renta dignidad a miles de bolivianos que han osado todavía trabajar tras haber sido jubilados. Les van a quitar esa renta dignidad. ¿Será que, que el gobierno nacional está utilizando también este dinero de los beneficiarios de la renta dignidad para ponerle en el presupuesto? Eso me parece una barbaridad, ¿no? Claro, ese es el sentido y tenemos que entender de una vez por todas que los grupos que asaltan el poder es para mantenerlo a costa de los demás. Y claro, una persona de afuera, una persona sensible, no entiende cómo es posible castigar a las personas que están en edad de vejez, que tienen más de 65 años, quitándoles el bono sol. ¿Y cómo podemos entender que no estén dispuestos a reducirse sus ingresos, sus salarios, que los tienen sin ofrecer nada al mercado? Un jubilado tiene su bonosol porque, bueno, ha cumplido, ha aportado y es un reconocimiento que lo ha dado el gobierno del MNR en el siglo pasado, es decir, en la década de los 90, y este beneficio tenía el nombre de Bonosol. Entonces, este gobierno, supuestamente de izquierda, decide quitar ese beneficio a los mayores de edad que lo utilizan para cubrir necesidades de salud, sobre todo, pero no están dispuestos a sacrificarse ellos, no están dispuestos a rebajarse ni un peso de los sueldos que no lo ganan ellos mismos, sino lo sacan de otros, porque los que trabajan en los ministerios, los que trabajan en oficinas del sector público, que siempre están vacías, según los reportajes de la señora Galindo, tienen sus ingresos, hagan lo que hagan. No importa si venden, no importa si se sacrifican por ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, siempre van a tener su sueldo en su cuenta bancaria. Pero la persona que no ofrece al mercado algo que necesita el mercado, algo que sea de interés y sea de satisfacción de otro o de otra tercera persona, pues no genera ingresos. Entonces, de ahí viene la mano invisible o el aporte de Adam Smith, que dice, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que genero mis ingresos, sino del propio egoísmo en el sentido de ofrecer lo mejor que pueda ofrecer para que otro salga satisfecho y esté dispuesto a pagar por mi carne, por mi pan o por mi cerveza. Es decir, si yo satisfago la necesidad de un tercero pensando en mí mismo, entonces estoy generando una satisfacción a nivel general.
Yo voy a generar mis ingresos y la otra persona que adquiere pan, cerveza o carne, entonces va a estar satisfecho. Pero eso no sucede con la gente que trabaja en el sector público. Ellos no ofrecen absolutamente nada más que dolor, tramitología y gastar recursos que no son de ellos. Y eso es lo que no entienden los economistas, no solamente del gobierno, sino también los economistas que salen de las universidades públicas y privadas de Bolivia. Y eso lo describe muy claramente Bastiat en uno de sus libros más importantes e interesantes del siglo XIX, en el cual menciona él una parte, un capítulo se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, esa es la historia, Nico. Guido, este presupuesto que ha presentado el gobierno a la Asamblea Legislativa contempla 3.000 millones de dólares para la compra de combustibles, ¿no? O sea, el presupuesto 2025 prevé todavía continuar con la subvención de combustibles, ¿no es cierto? Y se destinarán, dice, 56 millones de dólares a la semana. ¿Cómo ves esto, Guido? Veo de la misma manera, ellos no van a pagar esos 3.000 millones, ¿sí? No es el gobierno que tiene recursos propios que ha heredado de, no sé, de un magnate o de una abuelita que los va a gastar para subvencionar a la gasolina. Lo que se ve es esa intención, pero lo que no se ve es a quién se quita esos 3.000 millones de dólares. ¿Y a quién se quita esos 3.000 millones de dólares? Es a los niños que están ahora estudiando y que van a tener que pagar durante 20 años probablemente el endeudamiento de este atrevimiento, es decir, financiar una subvención para satisfacer el gasto presente, pero nunca piensan en las obligaciones futuras. Es como cuando un papá, un padre irresponsable va al banco, se presta, por decir algo, 100,000 bolivianos y los gasta durante el mes. ¿Y quién hereda la deuda? Heredan los hijos. Eso es exactamente lo mismo. Y la deuda es algo inmoral. El financiar gasto con deuda es algo inmoral, es algo inadmisible, porque es algo que no lo vas a pagar vos, eso lo van a pagar otros, y esos otros se llaman niños que no han nacido y niños que están en la escuela en este momento. Ese es el gran dolor que siento en este momento al darme cuenta de la forma en la cual se piensa financiar un esquema de saqueo. Ahora el gobierno siempre se ha manejado de manera optimista en una realidad que solo existe para él, no para la población. Mientras no existía dólar, mientras la gasolina escasea, generando larguísimas colas, igual que el diésel, donde los transportistas duermen días, semanas para conseguir diésel, el gobierno es optimista, ¿no? Y continúa mintiendo. No sé si estos números en cuanto al Producto Interno Bruto en el crecimiento del 3.51% para el próximo año y la tasa de inflación del 7.5% sean reales, o el gobierno nacional minimiza, pinta cifras menores como esperanza de que el país puede ir mejorando cuando la situación puede ir empeorando. Y ese índice de crecimiento y de inflación pueden ser mayores, querido Guido. Hay una gran confusión y tiene que ver con el hecho de entender quién y dónde se genera crecimiento y riqueza, quién genera riqueza y quién genera el crecimiento. Y bueno, está demostrado que si el Estado es el que genera crecimiento y riqueza, pues Venezuela en este momento
sería el país más próspero del mundo. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela ha crecido esa organización criminal que se llama Estado y que ha desaparecido. Ha desaparecido la empresa, ha desaparecido la gente que quiere y sabe emprender. Eso es lo que ha desaparecido. ¿Y qué existe hoy por hoy en Venezuela? Pues existen 8 millones de venezolanos que han escapado de Venezuela porque no tenían cómo sobrevivir. Y somos testigos de esa historia, de esa macabra historia que la estamos siguiendo paso a paso. Es un guión que lo estamos repitiendo al ver a los niños venezolanos pidiendo limosna en todas las calles de La Paz y del Alto de La Paz. Y cómo es esa situación en otros países como Colombia, Perú, Chile, es un problema ya social para esos países. Cómo sostener, cómo mantener, cómo dar de comer a esos venezolanos que han salido de Venezuela por ese esquema. Y es lo que yo reafirmo en este momento. En este momento, lo que sigue creciendo, y eso se lo ve en el presupuesto del Estado, es el Estado. Es decir, ese cáncer sigue creciendo. Sigue creciendo a pesar del desastre económico que estamos viviendo en este momento, del desastre económico en el cual se encuentran las empresas, los empresarios y los ciudadanos. Entonces, la pregunta es, estimado Nico, ¿qué podemos pensar? ¿Qué es lo que podemos esperar de este tipo de propuestas que lo único que nos están generando es mayor pobreza y mayor desesperanza a nivel de todos los ciudadanos? Vuelvo a repetir, la culpa la seguimos teniendo nosotros, la siguen teniendo los bolivianos que se han dejado engañar y las facturas las tenemos que pagar. Es decir, la gente que nos está escuchando tiene que estar dispuesta a pagar por el error que ha cometido al apoyar un sistema de saqueo bien diseñado, bien planificado. Por eso digo que este presupuesto es la macabra historia de un saqueo que va a continuar durante el próximo año. Yo no le entiendo al gobierno y seguramente mucha gente también, porque el gobierno insiste en sus políticas, en su modelo económico, insiste en que el Estado es la alternativa para manejar las empresas en el país, cuando algunos emprendimientos debería hacerlo la empresa privada. Te muestro esto, a ver, a mí me parece terrorífico. El gobierno quiere seguir apostando a una inversión para enriquecer a quienes están dentro del gobierno. Escucha esto. La implementación de una industria avícola en el departamento de La Paz con una inversión de más de 608 millones de bolivianos. Va a tener un frigorífico industrial que se va a implementar en la ciudad del Alto con una inversión de 25 millones de bolivianos. También un matadero y procesadora de carne de pollo en el municipio de Caranavi con una inversión de 155 millones de bolivianos. Vamos a implementar granjas de engorde, granjas de reproductoras de pollitos bebé, incubadora de pollitos bebé, una planta de alimento balanceado en el municipio de Ixiamas con una inversión de 383 millones de bolivianos. ¿Qué dices, Guido? Impresionante, ¿no? O sea, ojalá fuese la plata del que estaba hablando, Sí. esos 658 millones, pero él decide qué hacer con la plata que no es de él, es decir, esa plata es la que han sacado, la que han robado a otros ciudadanos que hubieran podido decidir qué hacer y cómo hacer con ese dinero, es decir, hubieran dado un mejor destino, porque quien mejor sabe cuidar su dinero es uno mismo. Ese no es el dinero de esa persona. Esa persona dispone de una manera abusiva, cobarde también, del dinero de otros. ¿Qué
potestad? ¿Quién le ha dado el derecho de hacer una granja de pollos? ¿Quién le ha dado el permiso de poner un frigorífico o lo que estaba anunciando en ese mensaje? Nadie, pero sí lo hace porque el Estado es un sistema de opresión y por eso existen líneas filosóficas y nuevos paradigmas económicos que lo que buscan es reducir ese estado criminal a la mínima expresión. Y incluso hay personas a las cuales yo me adscribo que lo que piensan es que el Estado debe desaparecer porque el Estado es una forma de esclavizar a los demás. Guido, te agradecemos muchísimo. Gracias por habernos regalado estos minutitos. Como siempre, un gran abrazo y hasta siempre. Muchas gracias, Nico, y creo que las cosas hay que decirlas tal como son. Sí.